reaccionará como ha reaccionado desde que dejó de ser un catedrático independiente, empezó a trabajar en el equipo de Sánchez ya mucho antes de estar en la presidencia del CIS, ¿eh? O sea que, y que a nadie sorprende. ¿Qué va a hacer? Pues lo mismo que viene haciendo, ¿no? O sea que, y sin embargo, sus compañeros de partido, los que ganan elecciones en los distintos ayuntamientos y alguna comunidad, etcétera, pues sí que leerán muy a fondo la encuesta de ABC, porque saben, las tres, si algo nos caracteriza es que si nos equivocamos lo reconocemos, pero que los institutos independientes no ganamos nada mintiendo. Claro, Lo digo porque, curiosamente, y perdona que te corte, el presidente del gobierno en el último libro, el de Tierra Firme, dice, no, es que ya se sabe, los días de las elecciones, los institutos empiezan a jugar, o sea, pensar que hay electores que ese día van a cambiar su voto por unas encuestas que ni siquiera se pueden publicar, porque ese día realmente los que están viviendo nerviosos por el resultado electoral son los que se juegan su puesto de trabajo, no el elector del día a día, ¿no? Estados Unidos, pues cuando en el año 48 hubo el gran fiasco de las elecciones, pues a partir de ahí los institutos perdieron muchísimo en este año y muchísima facturación. Por eso los institutos nos jugamos tantísimo, y si tienes un derrape, como pudimos tener en GAT3 en julio del año pasado, te pones las pilas, llega a Colombia a clavar resultados, llega a Galicia a clavar resultados, europeas clavar resultados, Cataluña y País Vasco, porque como siempre, la ciencia, si tú la respetas, te respeta. Como les dije el otro día, bueno, ya hace varias semanas, mi intervención a los senadores en la comisión sobre la gestión del presidente. Que se está investigando el papel de Tezanos. Efectivamente, entonces, bueno, les decía varias cosas. Lo primero es, ustedes viven muy preocupados del voto y, sinceramente, el voto es lo que más cambia. Preocúpense de los problemas de los ciudadanos y entonces eso es lo que les va a dar votos. O sea, la encuesta del barómetro de ABC, sinceramente, lo menos importante es el voto. Hay mucha información ayer, mucha información hoy y mucha información mañana que te ayuda a entender luego por qué los electores van a votar lo que votan. Pero luego otra de las cosas que hice fue coger y decirles, a ver, vamos a aplicar con los datos del CIS un método cualquiera de cocina. Hay distintos, pero vamos a coger uno científico, uno publicado, hecho además por 3 personas que se caracterizan por haber trabajado o estar trabajando en estos momentos en presidencia del Gobierno de España con el presidente Sánchez. Por lo tanto, no son sospechosos de... Bueno, pues con ese método habrían dado los datos del CIS, todo lo que veníamos dando los institutos independientes, y habrían ido clavando resultados tras resultados. Y con esos datos ahora mismo, con los datos del CIS está dando pues más o menos lo que venimos dando todos, pues que un Partido Popular que le saca más de 7 puntos a un Partido Socialista. Pero ¿por qué publica entonces este tipo una encuesta que dice todo lo contrario? Porque que el Partido Socialista despega sí, y además le saca una ventaja de 3 puntos, me recuerdo, o 4 al... siempre la misma. Y lo importante no es la realidad, sino lo que nosotros contemos. Es una estrategia muy vieja, muy de raíz marxista, pero bueno, es que él se siente muy orgulloso de sus orígenes marxistas. O sea que, al fin y al cabo, sí, hay algo que da, ¿no? Narciso está jugando con nuestro dinero. Perdón. Con el dinero del, y sobre todo con el de sus del contribuyente. Y sobre todo con el de sus compañeros de partido, que han ido sufriendo todos y cada uno de ellos las derrotas que han sufrido. Al colmo de que hemos conocido el viernes pasado el Latinobarómetro. Bueno, el del año 17, que fue el anterior, en ninguno de los 18 países donde está el Latinobarómetro se pregunta por intención de voto. Pero se pregunta a todos los ciudadanos. Y en España, aunque no tengan derecho de voto, son ciudadanos que están en España. Máxime, además, si son latinos. Bueno, pues él decide que no pregunta a los extranjeros. O sea, el extranjero para el señor Tezanos tiene la obligación de cumplir la ley de pagar impuestos para pagar su sueldo. Pero el extranjero, para el señor Tezanos, no tiene ningún derecho a responder a la mayoría de sus encuestas, ni siquiera el Latinobarómetro. Bueno, pues ha cogido, como con todas las series anteriores, se ha cargado el Latinobarómetro. Le ha metido intención de voto, 7 preguntas para saber su puesto de trabajo, porque en el fondo lo único que le preocupa es su puesto de trabajo. Con un sectarismo, porque no es solo el suyo, porque aquí hablamos mucho de Tezanos, pero Tezanos es lo que es por
una minoría socialista que ha abandonado los valores socialistas y ha antepuesto sus privilegios por encima de la igualdad de todos los ciudadanos. Y eso es lo que hay. Además, con dinero público. Hace poco recibió el presidente del gobierno a Mariana Mazzucato, ¿no? Es un referente en la izquierda, hay que leerla, defensora de lo público. Bueno, pues Mariana, cuando te vea te diré, en España quien se está cargando el servicio público no son los empresarios neoliberales, son esos que a ti te reciben, porque el CIS y la credibilidad del CIS y de las estadísticas públicas se las han cargado esos políticos que se han metido en política por haber sido incapaces de encontrar ningún puesto de trabajo, aprobando unas oposiciones, encontrando un puesto de trabajo en una empresa, creando una empresa, etcétera, etcétera. O sea, viven de la política porque no son capaces de vivir fuera de la política. Y como no son capaces, no respetan, ojo, y no le pasa solo al Partido Socialista, ni a Sumar, le pasa a todos los partidos. Se meten en el trabajo de los servidores públicos, los que de verdad saben su trabajo. Al final, pues los trenes no entran por los túneles, al final pasan las cosas que pasan con las leyes. O sea, el presidente del gobierno sabe lo que sabemos ya todos, que evidentemente pues, pudo formar una coalición alternativa, ¿no?, al partido ganador, que fue el Partido Popular, gracias a 4 escaños, porque fueron 4 escaños, ¿no? Cito además, ahora, como el jueves voy a Estados Unidos, pues estoy ya poniendo muchos hilos en mi cuenta de Twitter y recomendando libros. Hay un libro salido este año de los autores de Cómo mueren las democracias, que es La dictadura de las minorías. Bueno, Levinsky y Blatt, ¿no? Muy bien. Y entonces dice, interesante. La dictadura de las minorías lo aplica mucho a su caso, que es Estados Unidos, se les ve que son muy anti-Trump, pero claro, un español lo lee y dice, bueno, es que tampoco hay tanta diferencia entre esos comportamientos. Y además acude a nuestro clásico Juan Linz, un catedrático ya fallecido, pero una referencia en la sociología muy avanzado, que estudió muchísimo las democracias y decía, uno es demócrata cuando reconoce la derrota electoral, cuando se niega a utilizar siempre la violencia y no se alía con los violentos, y cuando no pacta con los extremistas antidemócratas. Y entonces uno piensa, pues efectivamente, en Estados Unidos se ha podido dar, en otras democracias también, y no hay que irse muy lejos para recordar la misma noche electoral los 3 mensajes en el mismo segundo electoral. Creo que hay una posición muy clara del electorado. Otra cosa es que haya presupuestos o no, porque eso ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo. El Partido Socialista con Sánchez aguanta, sí, claro, aguanta en los niveles en los que está, es decir, un 28%. Y además aguanta porque dentro de la coalición siempre los partidos mayoritarios son los que aguantan mejor. Entonces, ¿quién está sufriendo en voto? Esquerra Republicana, por un lado, es que además lo hemos visto en Cataluña, el PSC ha ganado y además gobierna la Generalitat, y sin embargo Esquerra Republicana, que es su socio de gobierno en Madrid, pues está fatal. Cada semana va a ir habiendo siempre, vamos a ir viviendo de drama en drama y de follón en follón, porque cuando hay inestabilidad, porque de hecho, y no quiero analizar intenciones personales, pero en todo esto uno de los argumentos es ¿por qué esto ahora y no hace 2 años? Pues una de las personas que lo dice es que era muy poderoso. Y entonces uno dice, ¿y ahora no era poderoso? ¿Qué pasa? Que ahora ya todas estas cosas que están saliendo de todos los casos de un lado y del otro es porque ya perciben que no tienen capacidad de presionarles como hace unos años. Y eso es lo que hace que la situación política, yo creo, vamos hacia mucha inestabilidad.